Mi nombre es Sara, y para quien lo veía desde fuera, yo estaba viviendo el sueño intocable de cualquier mujer de la alta sociedad. ¿Sabes? Era finales de 2018. Estaba casada con Ricardo, un empresario que toda la ciudad idolatraba, viviendo en una casa que más parecía un fuerte moderno de vidrio y hormigón. Tenía poco más de 30 años y cargaba una barriga de 8 meses que pesaba 1 tonelada, esperando a nuestra primera hija. Pero la realidad dentro de esa fortaleza era otra, mucho más sucia, fría y silenciosa. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Ese día específico, un martes gris y sofocante, solo quería una cosa estúpida por lo simple: ir a mi consulta de prenatal. Recuerdo vívidamente estar en la cocina, apoyada en la fría isla de mármol, tratando de recuperar el aliento, cuando sentí que ese clima pesado se instalaba. La vida con Ricardo era vivir pisando huevos, pero no huevos comunes, sino huevos hechos de vidrio, cortante e invisible. No tenía amigos, no tenía un celular sin una contraseña que él no supiera, y mi libertad terminaba exactamente en la puerta del garaje. Ricardo tenía esa manía bizarra y perturbadora de oler la parte superior de mi cabeza antes de salir. No era cariño, era pura inspección, como un perro guardián buscando el rastro de un intruso o de una traición imaginaria. Ese día, vestía su impecable traje azul marino hecho a medida, y su perfume, una mezcla empalagosa de sándalo con algo que recordaba a olor a moneda vieja, revolvió mi estómago de una manera violenta. Sabía de la consulta. Estaba marcada en esa agenda compartida que él monitoreaba obsesivamente a cada hora. Pero cuando estiré la mano para tomar la llave del coche, el aire en la sala cambió instantáneamente. Se volvió denso, eléctrico, peligroso. Estaba tomando café en su taza de cerámica negra mate, y la forma milimétrica en que posó la taza en el platillo, sin hacer absolutamente ningún ruido, me dio un escalofrío en la espalda que paralizó mis piernas. Él sonrió, pero la sonrisa no llegaba a los ojos, esos ojos opacos de tiburón. «Creo que te llevaré hoy, amor», dijo en un tono suave, y supe al instante que el infierno apenas comenzaba. Entramos en su coche, un sedán alemán plateado que olía a cuero nuevo y productos químicos de limpieza, un olor estéril que siempre me provocaba náuseas inmediatas. Sentarme en el asiento del pasajero a su lado era como encerrarse voluntariamente en una cámara de gas, donde el oxígeno iba desapareciendo poco a poco y el silencio era tan pesado que oía la sangre pulsando en mis oídos. Él conducía con una precisión robótica e irritante, las manos agarrando el volante con una fuerza innecesaria, dejando los nudillos blancos, mientras miraba fijamente a la carretera. Comenzó con comentarios bajos y sutiles, diciendo que estaba demasiado hinchada para ser vista en público, que el médico probablemente pensaría que estaba siendo negligente con mi propia dieta. Era su táctica favorita: minar mi confianza gota a gota hasta que yo misma creyera que no merecía salir de casa, que el mundo exterior era demasiado peligroso para una mujer inestable como yo. Miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar, sintiendo al bebé patear mis costillas como si también percibiera el peligro. De repente, me di cuenta de que no estaba tomando el camino habitual hacia la clínica. Tomó el desvío hacia la autopista, en la dirección opuesta al consultorio, y mi corazón se aceleró de una manera que me dolió físicamente en el pecho. Cuando lo interrogué, con la voz temblorosa y patética que detestaba tener cuando estaba cerca de él, la máscara de marido preocupado cayó en un chasquido de dedos, revelando esa furia fría y controlada. Empezó a hablar entre dientes, sin subir el volumen, diciendo que yo era una ingrata, que él tenía negocios más importantes y que esa consulta era una pérdida de tiempo y dinero. El tráfico estaba empezando a atascarse, ese caos típico de la hora punta, y quedamos atrapados justo en la entrada de la rampa de acceso, rodeados por un mar de coches y luces de freno rojas parpadeando incesantemente. El aire acondicionado estaba al máximo, congelando mi piel, pero yo sudaba frío, sintiendo el pánico subir por la garganta como un sabor amargo, sabiendo que allí,
En ese cubículo de lujo blindado contra el mundo, estaba completamente acorralada. El coche se detuvo totalmente en medio de ese viaducto de hormigón mugriento, y sentí que si no salía de allí en ese exacto segundo, iba a morir asfixiada o tener un colapso nervioso. Miré a Ricardo, y él estaba escribiendo en el celular con esa calma psicópata, ignorando por completo el hecho de que yo estaba llorando silenciosamente a su lado, sollozando sin emitir sonido para no irritarlo. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mi cabeza, un chasquido audible de desesperación mezclada con hormonas y un instinto de supervivencia primitivo que ni siquiera sabía que tenía. No planeé nada. No pensé en las terribles consecuencias que vendrían después. Solo necesitaba desesperadamente aire. Necesitaba salir de ese acuario helado donde él me controlaba como un pez beta en un tazón demasiado pequeño. Mi mano fue hacia la cerradura de la puerta. Mis dedos resbalaban de sudor frío, y el ruido mecánico del desbloqueo sonó como un disparo de cañón dentro de ese silencio opresor. Él giró la cabeza despacio, con esa sonrisa falsa desapareciendo y dando paso a un ceño, fruncido sombrío que conocía demasiado bien, esa que prometía dolor y castigo cuando llegáramos a casa. Empujé la puerta con el hombro, usando todo el peso muerto que podía reunir, y el aliento caliente y contaminado de la calle invadió el coche, mezclado con el ruido ensordecedor y caótico de bocinas y motores encendidos. Puse una pierna fuera, sintiendo el calor del asfalto irradiar a través de la suela fina de mi zapatilla, pero mi enorme barriga obstaculizaba cada movimiento, dejándome lenta, torpe, como una tortuga volteada tratando de darse la vuelta. Solo quería correr, gritar, pedir ayuda a cualquiera en esos coches parados alrededor, pero la vergüenza y el miedo paralizaron mi garganta en un nudo seco. Fue cuando sentí su mano, fuerte como una tenaza de acero industrial, agarrar mi brazo izquierdo con una violencia que hizo que mi hombro crujiera dolorosamente. No dijo una palabra, ni un grito escandaloso, solo tiró, y su fuerza bruta contrastaba asombrosamente con la imagen pulida de ejecutivo que vendía al mundo, recordándome que allí, en ese pedazo de asfalto público, yo todavía era solo propiedad suya. Ricardo me tiró de vuelta dentro del coche, pero yo estaba con el cuerpo curvado hacia afuera, resistiendo con una fuerza desesperada que apenas sabía que tenía. Vio que no conseguiría arrastrarme solo por el brazo, porque yo estaba pesada y terca. Entonces hizo la cosa más fría y calculadora que había visto en años de matrimonio. Usó su propio coche contra mí. Con la mano que estaba libre, empujó la puerta con toda la fuerza, usando la esquina de metal como palanca contra mi cadera, que ya estaba adolorida y sensible con el peso del embarazo. Grité, un sonido ahogado y agudo que parecía venir de otra persona, y el impacto fue un ruido seco, doloroso, que resonó horriblemente en la carrocería del coche. El dolor fue insoportable, un pinchazo eléctrico que se irradiaba de la pelvis al vientre, y supe, en ese instante terrible, que lo único que me salvó de romperme algo allí fue el acolchado de lujo de la puerta. Fui arrojada de vuelta al asiento con la fuerza violenta del golpe, y la puerta fue cerrada con un estruendo ensordecedor justo después. Antes de que pudiera siquiera procesar el dolor palpitante en mi cadera o intentar una nueva fuga patética, oí el clic helado del seguro de seguridad saltando en el panel. Me encerró allí dentro, con la mirada vacía y victoriosa. Intenté respirar hondo, pero el aire parecía rasgar mi garganta, y solo conseguía tragar en seco. Mi último refugio fue mirar frenéticamente a los coches parados al lado, implorando silenciosamente por ayuda con los ojos llorosos. Vi rostros de conductores apurados, distraídos con el congestionamiento, ninguno de ellos mirando dentro de nuestro sedán oscuro. Pero hubo un coche, un Uber gris claro, parado un poco atrás, con un celular acoplado en el panel, bien girado hacia nosotros, y por un segundo, el conductor pareció estar mirándome directamente, con una expresión de asombro que me dio un hilo de esperanza. Ricardo ni siquiera esperó a que el tráfico fluyera bien. Aceleró el coche abruptamente,
arrojándome hacia atrás en el asiento, y cortó el flujo de coches con una arrogancia que solo él tenía. Empezó a hablar de nuevo, pero ahora en un tono monótono, casi susurrado, criticando mi histeria y diciendo que yo siempre hacía un drama donde no existía. Me acusó de ser la responsable de casi haber causado un accidente terrible en la rampa. Me encogí contra el asiento de cuero helado, el dolor en la cadera palpitando fuerte, pero mi prioridad máxima se convirtió en la bebé. Puse las 2 manos sobre el vientre, rezando por una señal de que todo estaba bien, y tardó un segundo, pero sentí un movimiento firme y protector, como si ella se estuviera acomodando o dándome un «Estoy aquí, mamá». Esa pequeña patada, esa confirmación silenciosa de vida, fue la única cosa que me impidió desmoronarme del todo, manteniéndome entera en medio de ese infierno particular. Incluso con el alivio momentáneo de la patada, la imagen del coche gris, aquel Uber parado con el celular acoplado en el panel, quedó grabada en mi retina como un flash violento de cámara. Repetía en mi cabeza, en un bucle incesante, la expresión de shock de ese conductor. Tenía el pelo decolorado y usaba gafas de montura gruesa y oscura. Era un detalle tan fuera de lo común para ese tipo de escena que se pegó a mi memoria. Intentaba convencerme de que aquello era solo paranoia del trauma. Ricardo condujo por unos 15 minutos más en silencio absoluto, y el destino no era nuestra casa, ni el consultorio médico. Tomó una salida extraña y detuvo el coche en una calle lateral oscura y arbolada, alejada de cualquier movimiento. Apagó el motor de repente. Miró su propio celular con un ceño fruncido de quien recibió una noticia de muerte, y por primera vez vi un miedo real, un pánico helado, apoderarse de ese rostro que yo creía ser de piedra. Su traje azul, marino, que parecía blindado contra cualquier suciedad o desorden, estaba de repente arrugado y él sudaba abundantemente, limpiándose la frente con el dorso de la mano, un gesto bruto y desesperado que nunca había visto. Empezó a murmurar cosas inconexas, algo sobre traidores e Internet, y lanzó su celular con violencia en el asiento a mi lado, haciendo un ruido seco y estruendoso. Estaba hiperventilando, el pecho subiendo y bajando rápido, y parecía que se había encogido allí dentro del coche. Ese hombre frío y calculado, que dominaba reuniones y vidas, se estaba desmoronando delante de mí, perdiendo el suelo que construyó con tanta soberbia. Era aterrador verlo, sí, pero, de una forma perversa y liberadora, el pánico de él encendió una chispa helada de alivio en mí. Era la primera vez en años que no estaba en control total de la situación. La curiosidad fue más fuerte que el miedo, y, a pesar del dolor que se obstinaba en latir, estiré el cuello y el brazo para mirar el celular. De él, que ahora estaba tirado en el cuero del asiento. La pantalla todavía estaba encendida, y en ella rodaba un clip corto, de menos de 1 minuto, con esa calidad granulada y ligeramente temblorosa, típica de videos de celular en Internet. No necesitó volumen para que yo reconociera la escena inmediatamente. Era nuestro coche, en la rampa de acceso, en medio de esa confusión caótica de tráfico, y en medio de esa multitud de hierro, estaba yo, intentando salir, y la imagen de él empujando la puerta contra mi cuerpo, capturada desde un ángulo lateral perfecto. El título del video era algo chocante y directo, y la leyenda mencionaba la hora y la ubicación exacta del ocurrido. Ese conductor del Uber, el del pelo decolorado, de hecho había grabado todo, y el video se había esparcido como fuego. Fue como si, en ese momento, la prisión invisible en que yo vivía hubiera tenido una grieta fatal. Ricardo se dio cuenta al instante de que mis ojos habían aterrizado en la pantalla del celular, y, en un reflejo animal de quien fue pillado infraganti, tiró del aparato de vuelta como si fuera una serpiente venenosa. Su rostro se contorsionó en una mezcla vil de rabia y terror que lo dejaba absolutamente irreconocible. Intentó agarrar mi brazo nuevamente, en ese punto dolorido, pero me encogí hacia la esquina del asiento tan rápido que falló el toque, y la repulsa de él hizo que se congelara. Empezó a susurrar frases rápidas y sin sentido, pareciendo un maníaco,
diciendo que aquello era noticia falsa y que el video había sido editado por sus competidores para sabotear la empresa. Sus ojos escudriñaban la calle arbolada y desierta, buscando amenazas invisibles, y en ese momento sentí el olor metálico y agrio del miedo que emanaba de él, algo mucho más nauseabundo que su perfume caro. Antes de que pudiera retomar el control o amenazarme de nuevo sobre las consecuencias, su celular empezó a sonar estrepitosamente en su mano, un sonido alto y formal que parecía fuera de lugar. En ese silencio tenso, miró el identificador de llamadas y el pánico se intensificó, porque era el nombre de su abogado, el Dr. Alckmin, un hombre que solo lidiaba con problemas que involucraban millones. Ricardo atendió carraspeando, intentando sonar calmado, pero su voz salió aguda y patética, como un chillido de desesperación. Solo conseguía oír pedazos: coerción, detención, departamento, y la palabra detective me golpeó en la cabeza como un rayo. En ese instante, supe. No eran solo visualizaciones en Internet. El mundo real, la ley, finalmente había visto lo que hizo. Ya no estaba sola allí dentro. Estaba siendo observada y, por primera vez, protegida por miles de ojos anónimos. Me quedé paralizada, escuchando la voz estridente de Ricardo discutiendo con el abogado. Estaba tan desesperado que no percibía lo que estaba filtrando para mí. Solo estaba preocupado por salvar su propia piel. En medio de esa confusión de frases y órdenes, capté la mención a agresión en 1900 serie y el nombre de un detective de violencia doméstica. Fue como si, en ese momento, la policía no estuviera reaccionando solo al video de 45 segundos, sino a un patrón de comportamiento que solo yo conocía y que siempre creí que era invisible. El detective no estaba viendo un único error de un marido estresado. Estaba viendo la punta de un iceberg de abuso que duraba años. Esa validación inesperada me dio una fuerza casi física, un fuego frío de indignación que quemaba el miedo. Percibí que el video era la prueba irrefutable que desvendaba la fachada de hombre de éxito que él sostenía en la sociedad. La llamada terminó con un clic final, y el silencio que siguió fue el más pesado que jamás sentí en toda mi vida. Ricardo estaba pálido, la camisa de vestir pegada al pecho de tanto sudor, y los ojos, antes vacíos, estaban ahora llenos de una preocupación mezquina. La pérdida del estatus y del dinero, no mi dolor, ni la seguridad de nuestra hija. Ni siquiera me miró. Solo encendió el eyes. Coche de nuevo, temblando visiblemente, y dio media vuelta en la calle de tierra batida. Iba para casa, pero no para castigarme, sino para protegerse, para idear una historia antes de que la policía llamara a la puerta. El miedo de él me dio una claridad espantosa. Yo sabía que esa era mi única y preciosa oportunidad de salir de allí. El ambiente del coche había cambiado de prisión fría a campo de batalla, y yo necesitaba urgentemente un aliado para sobrevivir. El trayecto de vuelta a casa pareció interminable, y a cada metro sentía el pánico y el olor a sudor frío de Ricardo aumentando. Cuando el portón de hierro forjado se abrió para revelar la fachada imponente de la mansión, sentí un escalofrío en la espalda que no tenía que ver con el dolor. La casa parecía un monstruo de hormigón y vidrio, más amenazador que nunca, esperando para consumirme de nuevo en sus paredes silenciadas. Mi dolor en la cadera era intenso, pero lo relegué a segundo plano. Mi mente estaba en un frenesí de planificación, enfocada en mi única oportunidad de comunicación. Mi foco total era nuestra niñera, la señora Clara. Ella era una mujer baja, de unos 60 años, con un cabello gris cortado recto, y que olía siempre a lavanda y té de hierbas. Yo sabía que ella notaba mi aislamiento. Notaba el silencio extraño que dominaba la casa. Solo necesitaba 2 segundos a solas con ella. Tan pronto como el coche se detuvo en el garaje subterráneo, Ricardo saltó afuera como una bala, ya pegado al celular, gritando órdenes histéricas y sin sentido para el abogado. Yo salí del coche cojeando, sintiendo cada punzada aguda en la cadera, pero manteniendo la compostura de fachada.
La señora Clara estaba en la sala de estar, como siempre, pasando un paño húmedo por los muebles. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella no me preguntó cómo estaba, lo que era inusual. Solo se detuvo por un microsegundo, y vi en sus ojos, profundos y marrones, que ella sabía. Hice un movimiento minúsculo con la cabeza, un no casi invisible, que significaba, no estoy bien, es él, necesito ayuda inmediata. Ella me dio un asentimiento rápido y casi imperceptible, mientras continuaba limpiando el marco de un cuadro carísimo, una confirmación silenciosa que me dijo, finalmente, ella estaba de mi lado. Ricardo, aún gritando en el celular y gesticulando con la mano libre, entró en su home office y golpeó la puerta de vidrio con una violencia que hizo que mi cuerpo se estremeciera de susto. La señora Clara actuó casi instantáneamente. Caminó rápidamente hasta la cocina, fingiendo chequear el té que estaba en el fuego en la cocina de inducción, y dejó su celular, un aparato antiguo y simple del que Ricardo jamás desconfiaría, sobre la encimera de granito frío. Lo dejó sutilmente escondido detrás de un tarro de galletas de avena que ella hacía para mí. Entendí la señal al instante, cojeando disimuladamente. Con la excusa barata de tomar un vaso de agua, agarré su celular. El aparato era pesado y caliente en mi mano, y esa pequeña e insospechada pieza de plástico, totalmente desechable para el mundo de Ricardo, parecía la llave de una caja fuerte, mi única esperanza de libertad y salvación. Me arrastré hasta el lavabo de invitados, que estaba en la esquina más distante de la sala, y me encerré allí dentro, temblando de pies a cabeza. Mis manos sudaban tanto que el celular de Clara casi se resbaló, pero conseguí marcar el número de la policía, respirando hondo para que mi voz no fallara. En el momento crucial, dije mi nombre, la ubicación exacta de la casa y, lo más importante de todo, mencioné que el detective de violencia doméstica ya estaba al tanto del caso a causa del video viral. En segundos, pasé el máximo de detalles que pude sobre lo que había sucedido en la rampa, el dolor insoportable en la cadera, el miedo. Tan pronto como colgué la llamada, oí un sonido terrible e inconfundible, el chirrido alto y metálico del portón electrónico principal de la mansión siendo forzado a abrirse. El sonido fue seguido por el ruido distante, pero creciente, de sirenas llegando muy rápido. Me encogí aún más en el lavabo, agarrada al celular de Clara, y mi corazón parecía un tambor de guerra latiendo en mi pecho, haciendo que todo el cuerpo vibrara. La puerta principal de la mansión debe haber sido forzada porque oí un estruendo seco y violento, y pasos pesados, de botas militares, resonaron por el mármol pulido de la sala de estar. Una voz femenina, fuerte y autoritaria, gritó en medio de la casa. «Ricardo Silva, las manos donde podamos ver. ¿Dónde está Sara Silva?» Ricardo, que estaba en el escritorio, debe haber visto las luces azules y rojas de la sirena a través de los vidrios de seguridad. La puerta del home office se abrió de un golpe, y él salió de allí gesticulando descontroladamente, con la camisa de vestir desabotonada, pareciendo un animal acorralado, gritando sobre sus derechos constitucionales. Abrí una rendija minúscula de la puerta del lavabo y vi a la primera policía, una mujer alta y delgada, con un chaleco balístico apretado y pelo cortísimo, con una mirada fría y decidida que no combinaba en nada con el lujo opresor de la casa. Ricardo intentó inmediatamente usar su táctica, gritando para convencer a la policía de que yo era histérica, inestable y que el embarazo me dejaba fuera de control de mis emociones. Decía que todo no pasaba de una pelea de pareja mal interpretada por un paparazzi de internet, pero la policía, sin desviar la mirada un segundo siquiera, solo hizo una señal con la mano, y el detective de violencia doméstica, del que tanto oí hablar en la llamada, entró en la sala. Él era un hombre serio, con un bigote grisáceo peculiar, y miró directamente hacia mí, a través de la rendija del lavabo, como si me reconociera del video que se viralizó. Ricardo fue esposado rápidamente, con una humillación silenciosa que solo un empresario puede sentir. En ese momento, la señora Clara se adelantó,
pasando por los oficiales con calma, y vino a asistirme. Me ayudó a salir del lavabo y confirmó para todos. Sara está aquí. Yo soy la niñera y testigo de ella. Necesito un médico para la niña. El detective del bigote grisáceo, que era el responsable de montar el caso, se acercó a mí con una calma que contrastaba violentamente con el pandemonio que había sido el último minuto. Me asistió con firmeza, explicando rápidamente que Ricardo estaba siendo arrestado por agresión agravada, a causa de mi condición de embarazada, y por control coercitivo. Enfatizó que el video, sumado al testimonio de Clara sobre mi aislamiento y el patrón de agresión en serie que él ya investigaba, eran pruebas irrefutables. Mientras él hablaba, vi a Ricardo ser arrastrado afuera, esposado, con el rostro desfigurado de odio y total incredulidad, intentando mantener la pose. Aún murmuraba amenazas silenciosas, prometiendo venganza para el abogado, pero por primera vez, la maldad de él no me afectó. Ya no tenía poder. Salimos de la mansión, y el aire de la calle, incluso saturado de humo y ruido caótico de la ciudad, pareció el más fresco y limpio que jamás había respirado en años de confinamiento. La señora Clara me sujetaba firme, y su presencia, junto a la protección de los policías, era un escudo real contra el mundo. La miré y le agradecí, no solo con los ojos, sino con el alma. Ella había arriesgado su propio futuro y su seguridad al testificar sobre el aislamiento opresor que Ricardo me impuso. Su testimonio sobre mi desaparición y la vigilancia constante era el complemento perfecto para el video, la prueba de que aquello no fue un incidente aislado. Me senté en el asiento de atrás de la patrulla policial y, por primera vez en ese día de horror intenso, sentí mi cuerpo rendirse al cansancio y relajarme. Llevé la mano al vientre, y la bebé estaba bien, y el ciclo de horror se había roto de una vez por todas. Mientras la patrulla se alejaba de ese barrio, y las luces azules y rojas se mezclaban en el retrovisor, el detective empezó a darme detalles más concretos sobre la salvación. Me contó que el conductor, el tal Omar, era en realidad un streamer de tráfico, uno de esos jóvenes que filman el embotellamiento para interactuar con Internet, y que el clip de 45 segundos había salido al aire en vivo, viralizándose instantáneamente. Era por eso que la reacción de la ley había sido tan inmediata y drástica. El hecho de que mi humillación hubiera sido transmitida para el mundo era una invasión de privacidad horrible, lo sé, pero yo sabía que era el precio de mi libertad, el único modo real de romper la muralla de dinero y poder de Ricardo. Reforzó aún que el testimonio de la señora Clara sobre mi aislamiento y vigilancia constante era lo que probaría el control coercitivo, algo sutil que solo quien vivía allí dentro notaba y que complementaba perfectamente la agresión física flagrada. Fuimos llevados al hospital, donde finalmente pudieron chequear mi cadera, que estaba muy morada, y, lo más importante de todo, a la bebé. Gracias a Dios, después de tanto susto y de esa agresión en la rampa, ella estaba bien, moviéndose con la misma terquedad protectora de siempre. Yo estaba exhausta, sintiendo el peso del día entero desmoronándose sobre mí como un edificio, pero mi mente ya estaba corriendo hacia lo que vendría a continuación, el largo y doloroso proceso judicial. El detective me garantizó que yo tendría protección y un lugar seguro para quedarme, lejos de él y de sus influencias. El pensamiento de procesar a Ricardo, el empresario intocable, era aterrorizante, pero en ese momento, sujetando mi vientre, sentí una fuerza nueva y desconocida. El miedo había sido sustituido por una determinación helada de luchar legalmente y garantizar que mi hija naciera en un mundo realmente libre. Mientras yo esperaba los resultados de los exámenes más detallados, comencé a procesar la dimensión surreal de mi fuga. Pensé en cómo mi libertad dependió de una convergencia bizarra. Por años fui invisible, abusada todos los días detrás de las puertas blindadas de la mansión, sin que nadie supiera la verdad. De repente, un streamer de tráfico anónimo, el Omar, capturó 45 segundos de violencia en la hora equivocada,
o mejor dicho, en la hora perfectamente correcta, y el mundo entero intervino. Es surreal pensar que un video granulado, posteado accidentalmente, fue lo que me salvó de un destino que parecía sellado. Es una historia que, juro, nunca oí de nadie. Internet, que muchas veces parece fría y superficial, se convirtió en mi ángel de la guarda, exponiendo la verdad brutal detrás del barniz de éxito de Ricardo y de mi propio sufrimiento. El detective pronto me presentó a una abogada especializada en violencia doméstica, una mujer mayor, con hombros anchos y pragmática, con una mirada de quien ya había visto lo peor de la humanidad. Ella me alertó que la batalla legal sería larga y brutal, porque Ricardo usaría cada centavo, cada contacto, poderoso de él, para intentar desacreditarme públicamente y limpiar su imagen en los medios. Pero la diferencia crucial era que, ahora, teníamos el arma más poderosa, la prueba irrefutable del video, más el testimonio detallado de Clara sobre el aislamiento. El cansancio era gigantesco y abrumador, pero cada vez que sentía al bebé moverse dentro de mí, yo sabía que tenía que continuar. Ya no era solo sobre mi supervivencia, era sobre romper el ciclo de agresión en serie y garantizar que mi hija naciera en libertad. La determinación se convirtió en mi nueva y pesada armadura. Los días siguientes a la prisión de Ricardo fueron una confusión ruidosa y sofocante, casi claustrofóbica. Fui llevada a un apartamento simple y seguro, proporcionado por la policía, que estaba en una dirección totalmente secreta, lejos de cualquier influencia o contacto de él. Encender la televisión era aterrador. La imagen de Ricardo esposado y el clip de 45 segundos rodaban incesantemente en todos los eyes, canales de noticias y en los sitios de chismes internacionales. Era abrumador percibir que mi historia de abuso se había vuelto noticia internacional, el tema más comentado en todos los lugares. Vi a Omar, el streamer de tráfico, dando entrevistas con el mismo pelo de colorado, explicando que él solo estaba filmando el tráfico, sin intención de ser héroe. La ironía era cruel y palpable, pero el apartamento, a pesar de ser pequeño y sin lujos, tenía ventanas que yo podía abrir sin pedir permiso. Esa libertad minúscula, la autonomía del aire fresco, valía más que todo el mármol de la mansión. La señora Clara vino conmigo para la casa de seguridad, lo que fue una bendición. Su presencia fue esencial, y ella era mi ancla de sanidad, no solo una testigo legal. Poco a poco, comencé a hacer cosas que parecían banales, pero que Ricardo prohibía terminantemente. Yo escogía la comida que iba a pedir. Yo encendía la radio a la hora que quería, y yo podía quedarme en silencio sin sentirme culpable. Por eso. Pero el miedo era un músculo rígido que tardaba mucho en relajarse. Aún me pillaba chequeando la cerradura de la puerta del apartamento 3 veces antes de dormir, y, por un reflejo terrible, yo esperaba oír el clic del seguro de seguridad cuando entraba y salía de los coches de la policía que me protegían. Era la prueba viva de que el control coercitivo no era solo físico, era mental y profundo, y él tardaría tiempo en ser totalmente borrado de mi alma. Algunas semanas después, la abogada, aquella mujer de hombros anchos y determinada, vino con los papeles para iniciar el proceso. Finalmente era hora de protocolar el divorcio y la acción civil contra Ricardo, buscando resarcimiento por la agresión y coacción. Ella me mostró la respuesta inicial de la defensa de él, y el estómago se me revolvió. Él estaba alegando que el video era un montaje grosero, que yo estaba mentalmente inestable debido al embarazo, y que yo inventé todo el abuso para robar su dinero en el divorcio. Dolió leer aquello, porque era la confirmación de que él era incapaz de sentir culpa o remordimiento. Pero no sorprendió. Su intento desesperado de distorsionar la realidad, incluso estando preso preventivamente, era su último y patético acto de control psicológico. Pero ahora, las mentiras de él chocaban de frente con la realidad innegable del clip de 45 segundos y el testimonio detallado de Clara, que probaba el aislamiento. En ese pequeño apartamento de seguridad, lejos de la opulencia fría y silenciosa de la mansión, comencé a permitirme pensar en la llegada de mi hija. Por primera vez,
Yo podía enfocarme en los detalles de la maternidad sin la sombra pesada de él cerniéndose sobre todo. La señora Clara me ayudó a montar una cuna simple, pero linda, comprada con el poco dinero que yo había conseguido sacar de una cuenta secreta antes de ser bloqueada. Pude escoger el nombre sin tener que justificar o debatir, y decir Elena en voz alta por primera vez, solo para Clara, parecía un acto de rebelión y posesión total de mi propia vida. Yo estaba construyendo un futuro nuevo, ladrillo por ladrillo. El miedo todavía era una cicatriz profunda en mi alma, pero ahora funcionaba como un recuerdo de la fuerza que encontré para luchar, y ya no más como una orden silenciosa para obedecer. Comencé a seguir, con una obsesión extraña, todas las noticias y publicaciones sobre el video y Omar. Él era aquel muchacho de pelo decolorado y gafas de montura gruesa que yo había visto por un segundo. Estaba siendo celebrado como un héroe accidental. Lo que más me chocaba era la banalidad de su situación. Él estaba solo filmando el embotellamiento para interactuar con sus seguidores, y el aburrimiento de la hora punta se convirtió en el palco de mi salvación. La idea de que su rutina mundana y simple, su equipo de streaming barato, se convirtieron en el ojo que finalmente me vio, fue la cosa más increíble que jamás ha sucedido en mi vida. Aquel clip expuso la vida secreta de un hombre poderoso y dio voz al dolor que él creía haber enterrado para siempre. Y yo sentía una gratitud inmensa por un total extraño. Mi abogada me llamó, algunos días después, con la primera gran victoria, el primer respiro de alivio real. La fianza de Ricardo había sido negada por el juez, o establecida en un valor simplemente imposible de pagar, gracias a la acusación de agresión agravada y al riesgo de fuga. Saber que él estaba físicamente confinado en una celda, sin poder telefonear, sin poder mandar a nadie a seguirme o contactarme, era la primera paz real que yo sentía en años de matrimonio. Él estaba preso en el sistema que pensó que podría controlar con dinero e influencia, mientras yo estaba libre, preparando el cuartito de Elena. La sensación era de que la justicia, movida por un clip de 45 segundos, estaba siendo hecha, y que la amenaza inmediata sobre mi hija había llegado al fin de forma concreta y totalmente irreversible. La abogada fue agresiva con la acción civil, alegando el control coercitivo como factor determinante en la división de los bienes. No era sobre codicia, ¿sabes? Era sobre recuperar mi autonomía, mi capacidad de tomar decisiones sobre mi propio futuro. El escándalo público estaba destruyendo la reputación de la empresa de Ricardo, y eso afectaba la única cosa que él realmente amaba, el dinero y el estatus. Él intentaba luchar desde dentro de la cárcel, enviando cartas llenas de amenazas vacías para la abogada, pero eran solo ecos patéticos de un poder que él ya no tenía. Firmar esos documentos, que deshacían la telaraña financiera que él había montado para aprisionarme, era una sensación de poder inédita. Cada firma era un clavo en el ataúd de su imperio, y una afirmación de mi propia e inédita capacidad de sostenerme. El detective del bigote grisáceo vino a visitarme en la casa de seguridad una vez, solo para garantizar que yo estaba segura y estable, y la conversación que tuvimos fue la más pesada de todas. Él me explicó, de forma clínica, que el padrón de agresión en serie que él reconoció no era exclusivo de mi vida, sino que ya había indicios de otras mujeres que Ricardo había abusado y silenciado en el pasado, aprovechándose de su poder. Yo era la única que había conseguido la prueba irrefutable para romper su fachada del todo. Percibir que mi dolor era solo parte de un ciclo mayor, de un depredador contumaz, me dio un propósito que iba mucho más allá de mí. Yo no estaba solo salvándome y salvando a Elena. Estaba cerrando la puerta para otras víctimas futuras. Aquel clip de 45 segundos, que comenzó como un accidente, se convirtió en la herramienta definitiva de la justicia. El último mes de embarazo fue la cosa más surreal y al mismo tiempo la más pacífica que jamás viví en toda mi existencia. Aquel apartamento de seguridad, que era minúsculo y simple, se transformó en un hogar de verdad,
un santuario construido sobre los pilares del coraje y de la gentileza de Clara. Ella era más que una niñera. Era mi amiga leal. Me recordaba comer, hablaba sobre la bebé y llenaba el aire con el olor reconfortante de lavanda y té de manzanilla. Por primera vez, mi cuerpo parecía ser realmente mío, un templo preparándose para la vida, y no un recipiente bajo constante vigilancia. Yo miraba para la cuna simple que montamos, y la realidad de la vida libre de Elena se solidificaba en mi mente, borrando las sombras del pasado y del miedo. Cuando el trabajo de parto finalmente comenzó, no hubo pánico o aquel miedo frío, solo la calma de saber que yo estaba en un hospital seguro, rodeada por gente que se importaba de verdad con mi seguridad. Yo fui quien escogió quién estaría conmigo en la sala de parto. Clara, claro, y la abogada, que estaba allí para garantizar que ni una nota de él me llegara. Ricardo no estaba en ninguna parte, y su sombra fue sustituida por el calor de la presencia de Clara y del equipo médico. El nacimiento de Elena, el momento en que la vi por primera vez, fue el final real y concreto de mi largo día de horror. Cuando la sostuve, tan pequeña y perfecta, el dolor físico que sentí en la rampa de acceso parecía insignificante. Yo la miré, y supe que la promesa estaba cumplida. Ella sería libre, y el monstruo que intentó apresarnos estaba irrevocablemente tras las rejas. Los procesos, tanto el civil como el criminal, avanzaron con una velocidad que solo la atención constante de los medios y las pruebas irrefutables consiguen dar. Ricardo fue formalmente condenado por agresión agravada y por aquel crimen silencioso, el control coercitivo. Todos sus trucos con dinero, lobby y abogados carísimos fallaron miserablemente. El clip de 45 segundos fue la pieza central en el tribunal, y Clara, vistiendo su abrigo simple y oliendo a lavanda, fue la testigo más poderosa sobre el aislamiento que él me impuso. Oír el veredicto final, que el sistema legal confirmaba que él no era solo un mal marido, sino un criminal contumaz, fue surreal. Su imperio social se desmoronó, y yo finalmente conseguí la independencia financiera que él siempre me robó con mentiras y manipulaciones. Ya ha pasado un buen tiempo desde aquel día terrible en la rampa, y Elena ya está dando los primeros pasos firmes en el suelo de un apartamento que es solo nuestro, un lugar con olor a libertad. Clara continúa conmigo, pero ahora ella es familia, mi aliada de guerra y la segunda madre de mi hija. El dolor en mi cadera a veces palpita, un recuerdo físico de la puerta que me golpeó, pero ahora es solo una cicatriz que muestra la batalla que vencí. El miedo de aquel día nunca desapareció totalmente, pero se transformó en cautela y en una fuerza silenciosa para proteger a Elena. Yo ya no soy la Sara invisible presa en la mansión. Hoy, cuento mi historia no para ser vista como una víctima, sino para que las personas sepan que la fuga es posible y que, a veces, la salvación viene de donde menos se espera. Un simple conductor de Uber, filmando el aburrimiento de un embotellamiento. Mi vida es completamente diferente hoy, y la Sara que estaba presa en aquella mansión silenciosa y fría parece una extraña que veo en fotos antiguas. Lo que aprendí, de la forma más dolorosa posible, es que el control coercitivo, el abuso invisible, es mucho más difícil de probar y de ser entendido por las personas que un puñetazo. Pero el video de la rampa, sumado al testimonio honesto y valiente de Clara, hizo que mi caso fuera irrefutable para la ley. Aquel clip de 45 segundos, filmado por un conductor aburrido, no capturó solo una agresión física, capturó el momento exacto en que mi prisión invisible llegó a su fin y reveló la prueba visible del abuso psicológico que él pensaba haber escondido. Y yo siempre pienso en Omar, aquel muchacho que solo quería audiencia. Él fue el factor humano, la anomalía que Ricardo no pudo prever, y el universo me envió la salvación a través del aburrimiento de un conductor de Uber. Ricardo está pagando por todo lo que hizo y la justicia, finalmente, me dio paz de espíritu para comenzar de nuevo. No sé lo que el futuro nos reserva en detalles, pero a cada mañana que me despierto en mi apartamento simple y seguro y veo a Elena respirando libremente,
sin la sombra de miedo cerniéndose sobre ella. Yo sé que valió la pena haber gritado por ayuda, incluso si el grito fue un gesto mudo. La puerta del coche que me hirió y apresó se convirtió, irónicamente, en la palanca de mi libertad total. Yo no entendí totalmente el porqué de haber pasado por aquello, pero entendí que la verdad, cuando es filmada y expuesta, es la única cosa que tiene el poder de romper el silencio y el control. Aquel día de horror intenso en la rampa de acceso se convirtió, en realidad, en el día de mi liberación, y el ciclo fue roto para siempre. Si te gustó esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal para seguir las próximas.